Sí, señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo contamos. Y enseguida vamos a estar con todo el debate, con todo el análisis político y también judicial de lo que ha dejado esta jornada, donde finalmente la justicia hace un mes habían dicho que no a la prisión de Julio De Vido. Cambiaron rápidamente los planes, enseguida Darío Villarroel nos va a estar ampliando sobre este tema, y hoy finalmente Julio De Vido está preso. Todos aspiramos a que en una verdadera república las reglas de juego sean claras para todos. Y obviamente que en una república todos debemos dar cuentas ante la justicia, pero también hay que señalar que en una república las reglas deben ser iguales para todos y que la justicia debe actuar para todos con igual, no con la doble vara con la que la justicia argentina actúa en estos tiempos, corrida por los tiempos políticos, urgida por un poder político que marca día a día el pulso de la justicia argentina. Doble vara efectivamente hay, porque está clarísimo cómo para un sector hay una justicia muy rápida, muy activa, y para otro sector hay una justicia lenta, que ignora muchos temas, que cajonea, que rápidamente sobresee a actuales funcionarios. Esto también estuvo hoy presente, este debate, en la Cámara de Diputados, donde varios diputados de la oposición del sector de Sergio Massa le advirtieron al gobierno sobre esta intencionalidad muchas veces política. Pero no hay que dejar de analizarlo y no hay que dejar de profundizar estas cuestiones, porque la justicia también en la República Argentina, como lo venimos hablando diariamente con el caso Santiago Maldonado, en algún momento la justicia va a tener que reaccionar y ponerse los pantalones largos para salir de esta situación en la que se encuentra, donde hoy por hoy es la institución con mayor desprestigio entre todas las instituciones que tiene la Argentina. Enseguida entonces vamos a estar, y la declaración, lo que tiró De Vido cuando estaba detenido: mándenle en champán a Carrió. ¿Por qué dijo eso? Y la respuesta de Elisa Carrió: hay un plan de persecución, lo denunció Héctor Recalde esta mañana, el titular del bloque del Frente para la Victoria. Y como lo hacemos todas las noches, no nos olvidamos del caso Santiago Maldonado. Vamos a explicar esta noche el testigo E que dio la declaración, lo hemos venido advirtiendo en estos días, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ante la justicia argentina, no ante ninguna pista al juez Geral, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo: vi cómo se lo llevaba la gendarmería. En un día donde han surgido sobre Santiago Maldonado nuevas operaciones de prensa, nuevas operaciones desde las fuerzas de seguridad, tratando de sacarse la responsabilidad de encima, porque ahora la investigación, suponemos, en esta justicia que actúa rápidamente en la Argentina, vendrá también para investigar a Gendarmería y la participación que tuvo allí en la muerte de Santiago Maldonado. Muy bien, el primer tema que vamos a tratar esta noche: Julio De Vido detenido. La Cámara de Diputados hoy aprobó sacarle los fueros y después el propio exministro se presentó espontáneamente en los tribunales de Comodoro Pi. Esta mañana hablaba su abogado defensor, el doctor Rusconi, y sobre el actual proceso judicial decía lo siguiente: estamos a las puertas de un escándalo como pocas veces se ha visto, yo diría, en el mundo, ¿no? Es decir, que un juez que ni siquiera que hace 2 meses dijo que no había elementos para llamar ni siquiera indagatoria a un diputado,
cumpliendo la orden ilegítima de una Cámara que no puede ordenar una decisión contraria al criterio del juez, decida solicitar el desafuero y la detención, y los diputados voten semejante dilate, es digno del libro de Guinness, de los récords. No lo conozco algo igual, digamos, es de una realidad de los pedazos de república y Estado de Derecho que estamos dejando en este desastre mientras aplauden. La diputada Carrió compra champán y caviar y se llena la boca. Yo lo que le pediría a la diputada Carrió que no hable más de la República, porque es realmente vergonzoso el error que está cumpliendo. Y el titular de la bancada del Frente para la Victoria, que hoy no bajó al recinto, Héctor Recalde, denunciaba este mediodía lo siguiente. Nosotros estamos planteando la cuestión política con relación a este grupúsculo de jueces y fiscales que están realmente sometiendo el principio de institucionalidad a una desvalorización que no conocemos en la historia. Fíjense, el presidente de la Nación asume procesado por el tema de las escuchas. La cálcula de Panama Papers, también un sobreseimiento inmediato. Es decir, eso sobresee inmediatamente al presidente de la Nación. ¿Qué pasa con el correo argentino? El correo argentino, el presidente dijo, vuelve a foja cero. ¿Dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está la justicia comercial actuando cuando están vaciando el patrimonio de correos argentinos en convocatoria, pagando a el gasto de las empresas del grupo Sogma? ¿Qué pasa con Odebrecht? Está paralizado Odebrecht. Y en Odebrecht, ojo, que acá no solamente hay vinculaciones de familiares del presidente, como es el primo Calcaterra. ¿Qué pasó con la investigación que tuvo la vicepresidenta de la Nación por el dinero ese que le habían hurtado, etcétera, etcétera? Que haya un familiar del presidente habiendo blanqueado 600 millones, el hermano menor, el hermano pobre del presidente Macri, blanqueando 620 millones de pesos. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nos dicen, nosotros no queríamos convalidar con nuestra presencia esta persecución, esta hostigación, esta realmente encarnización que hay. Bien, y en el medio de la discusión, la diputada de Una País, Margarita Stolbizer, advirtió lo siguiente al gobierno. Yo creo que necesitamos tener claridad sobre la no aceptación de los dobles estándares. Es imposible pensar o aceptar que puede haber una doble moral, porque algunos son mejores, son más educados, porque ganan la elección reciente. Hay que tener cuidado, porque la justicia investiga siempre hechos del pasado y tienen que saber los que están hoy en el gobierno que esta misma justicia que hoy está sancionando estos, algún día va a revisar los contratos que ustedes están haciendo en este momento. Bueno, allí estaba la diputada Margarita Stolbizer también advirtiendo sobre distintos negocios, distintas acciones del actual gobierno que, como decíamos al inicio, han sido dejadas de lado por esta justicia, en muchos casos obedeciendo rápidamente a funcionarios, ignorando o cajoneando. Por eso hablábamos de la doble vara con la que la justicia argentina claramente se maneja hoy por hoy en la Argentina. Y hoy, cuando se presentaba en los tribunales de Comodoro Pi ante el juez Rodríguez, Julio De Vido dejó una frase, mándenle en champán a la doctora Elisa Carrió. ¿Por qué lo dijo? Bueno, por lo siguiente, por lo que dijo en el cierre de campaña de Cambiemos la Capital Federal, Elisa Carrió, lo recordamos. La Cámara acaba de ordenar la detención de Julio De Vido. ¡Qué caviar! ¡Qué champán! Nada. Bueno, eso es lo que decía y expresaba en el cierre de campaña de la capital federal la diputada Elisa Carrió, que además hoy tuiteó, después de enterarse de esta frase de Julio De Vido, lo siguiente, ¿no? Que no me manden porque no tomo alcohol. Y además dijo, donde hay festejos en el cielo,
porque hubo justicia. Igualmente hoy algunos medios adelantaban que la diputada Elisa Carrió preparaba también un festejo íntimo sobre lo que había pasado hoy con la detención de Julio De Vido. Bien, Miriam Bregman, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo analiza todo lo que está pasando? No sé, lo de Carrió prefiero evitarlo porque ya creo que se ha convertido en un... Se la tragó el personaje, evidentemente, a Carrió se la tragó el personaje y ya dice cualquier cosa sobre cosas que son graves, que son angustiantes, prefiero evitar eso. Bueno, se ha puesto también en fiscal de la República porque Sí, señala y ella dice cada vez quiénes son los próximos que van a ir a parar a la justicia. Parece que Cada vez muchos menos. jueces le hacen caso a Carrió. Sí, o algunos intermediarios que hay entre la justicia federal y Carrió puede ser también, sí, eso sí. Mira, creo que la situación de De Vido hoy era indefendible, lo demuestra el propio hecho que la bancada del Frente para la Victoria no bajó. No bajó, Entonces, pueden atacarnos en las redes, tratemos de hacer un debate serio. Cuando el PRO presentó Cambiemos, presentó esta brutalidad de hace un tiempo de la inhabilidad moral que nosotros nos opusimos y nos aguantamos, Gustavo, te digo, todas las campañas que te imagines al día de hoy. Nosotros eso era una barbaridad, no lo votamos, ellos bajaron, dieron la discusión, hoy no pudieron bajar. Hoy no pudieron bajar porque no hay manera de justificar que De Vido tiene un privilegio frente a la justicia. Sobre la justicia, si querés, hablamos después. Vos sabés que cada vez que vengo a este programa le dedico unos minutos a la justicia federal. Entonces, estos jueces, ahora nos referimos a los jueces. Lo de hoy era indefendible. Y creo que el bloque del Frente para la Victoria no baja porque se iba a desgranar en el camino. Se iba a desgranar en el camino, iban a votar distinto, algunos iban a parar, otros iban a votar a favor. Entonces, esto es lo que demuestra que lo de hoy de Vido era indefendible. De Vido estiró toda su impunidad, todo lo que pudo. Lo que es lamentable es que pongan a mucha gente a defender la situación de Vido y a decir que no tenía un debido proceso, cuando Scioli dejó la provincia de Buenos Aires con el 50% de los detenidos en los penales procesados, embarazadas, enfermos de VIH, pobres pibes que no tienen quien los defienda, no tienen ni Rusconi, ningún abogado caro. ¿Sabés quién lo denunció? Lo denunció el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, los organismos de derechos humanos que nos preocupamos por eso. A nadie le importó. Entonces, que hoy hagan de lo de Vido, de que se termina la República con esto, no me parece. Piensen en esos pobres pibes que sufrieron estas situaciones. Déjame decir una cosa más, porque si no, no se termina de entender la Igualmente, situación. Miriam, ¿no te parece que es peligroso que No, esto no es lo peligroso es la justicia federal. Lo peligroso es la justicia federal, porque el juez Rodríguez, vuelvo a los mismos organismos, Abuela, CELS, no estoy poniendo el organismo que yo presido, Abuela, CELS, le dijeron a Cristina Kirchner, le dijeron a los senadores, el juez Rodríguez colecciona simbología nazi, el juez Rodríguez es fascista, ese juez va a tener que juzgar a los pobres pibes que caen en la calle. ¿Sabés qué hicieron? No les importó, porque el juez Rodríguez era amigo. Entonces no me vendan ahora que el juez Rodríguez es el enemigo de la patria. No me lo vendan ahora porque falla en contra. El juez Rodríguez es lo que fue antes, se alineó con el gobierno kirchnerista y como todos los jueces federales, cuando cambia de gobierno, saltan de bando. Entonces, descubrir ahora quién es Bonadío, quién es Rodríguez, les pido que no. Les pido que no. Ahora, nosotros creíamos que hoy es concreto, había un pedido puntual, si De Vido demuestra su inocencia, vuelve, no es lo mismo que la otra vez que lo expulsaban por inhabilidad moral, y creíamos que es muy injusto que esta persona acusada de delitos tan graves tenga privilegios por sobre el resto, que se presente a la justicia y demás. Ahora, no me pida a mí que convalide esa justicia porque nunca la hice. Carla Carrizo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, primero el defensor del diputado De Vido, o del ex diputado De Vido, porque fue desaforado, tiene que leer la Constitución. Acá no hay una persecución de la justicia porque el artículo 70 de la Constitución dice que podemos desaforar diputados o senadores sin necesidad de que el juez lo pida. Es decir, solamente lo puede pedir cuando hay un diputado o un senador que se niega a declarar. De modo que si no usamos el desafuero, no fue porque no pudimos. No usamos el desafuero en estos 32 años o 33 años de democracia porque el Congreso, diputados o senadores, no quisieron. De hecho, el caso emblemático es Ángelos. Es decir, no es que el Congreso necesita que la justicia se lo solicite, de modo que es una atribución estrictamente política del Congreso. No necesitas que tengas sentencia, habla de querella el artículo 70, que era un poco, y en esto coincido con Miriam, la posición que teníamos algunos diputados radicales cuando fue la primera, digamos, el primer debate. Nosotros creíamos que el desafuero era lo que correspondía en lugar de la inhabilidad moral, y es probable que si íbamos con esa figura, esos 12 votos que faltaron entonces
se hubiesen obtenido. Yo quiero celebrar esto porque es obvio que el mensaje político del Congreso es no podemos hacernos los distraídos con diputados o senadores que estén sospechados de delitos contra la administración pública. Y ese es el mensaje político. La pregunta es, ¿fuera debido y se acabó la historia? No. No más debido. Esa tiene que ser la historia. Ahora, esa es una decisión política que vamos a ver cómo se construyen instituciones argentinas. Ese es un punto. Con respecto, digamos, a lo que vimos, lo que siguió, sí, yo creo que el desafío de Cambiemos después del domingo, primero es evitar la banalización. Salió un artículo muy bueno en 2 diarios de un politólogo que seguimos mucho, que respeto muchísimo, que es Andrés Malamud, y dijo, bueno, los riesgos de la victoria es evitar hacer oficialismo, construir gobierno. Si vemos el ciclo del kirchnerismo, pasó, cómo empezó Kirchner cuando ganó con el 22%. Bueno, lo mejor que tuvimos, una corte pluralista, un gabinete pluralista, salió del default, ¿no? Terminó con el déficit fiscal, y a medida que tuvo la primera renovación, mayoría, intervino el INDEC, sacamos a la baña. Y el desafío de los gobiernos, el poder es peligrosísimo. El desafío es el uso prudente en la construcción de gobiernos más que de ¿Le está pasando a Carrió eso? Claro. En general a todos, porque lo dijo incluso el jefe de gabinete, digamos, el que está a cargo de las políticas públicas del jefe de gabinete, de Marcos Peña, dijo el desafío de Cambiemos es justamente para todos los gobiernos, ¿no? Es como usar el poder cuando tenés mayoría. Es más difícil usarlo cuando tenés mayoría que cuando tenés minoría. Cuando tenés minoría tenés que negociar. Cuando tenés mayoría ya no es la república, es la virtud. Y eso me parece el desafío de Cambiemos ahora. Darío. Una consideración política, ¿no? Debido logró unir a la izquierda con Cambiemos. Esto lo subrayo. Pero voy a hablar de derecho nada más. De justicia. No voy a hablar de derecho, de expediente Espera, porque no de política. le largaste una cizaña. No, pero es la realidad. Si votaron en el mismo sentido. ¿Cómo me vas a decir eso? Vos decís que en el Congreso, entonces, cada vez que yo voto algo es porque me uno con Cambiemos. Entonces, ustedes votaron la ampliación de la figura de flagrancia. El kirchnerismo, perdón. El kirchnerismo votó la ampliación de la figura de flagrancia junto con ellos, por ejemplo, que es la que se está utilizando para reprimir hoy desde el pull-off hasta la Panamericana. Comparto un montón de cosas y yo también defiendo procesados yo no digo te juntaste con Cambiemos y que no tienen fueros. Discuto las ideas políticas. Estamos en el Congreso, votamos con los que se vota. Pero digo, y si alguno elige proteger a un corrupto como debido, yo no. Despectivo, lo dije en un tono analítico. Innecesario. Bueno. Analíticamente innecesario. Bueno, concretamente vos dijiste que debido tiene que probar su inocencia. Vos sos abogada y sabés que es al revés. Es la justicia la que tiene que probar la culpabilidad de una persona. Sí. A ver, se invierte la carga de la prueba, el único delito es enriquecimiento ilícito, que no fue el caso de este pedido. A ver, ¿podría estar debido libre y ser sometido a juicio? Sí. Podría estar libre y seguir sometido a juicio, como todos los juicios que tiene hasta ahora, como la tragedia de Once, que es más grave que esto, y sin embargo está libre. ¿Dónde nació el peligro de la relación con el poder de Debido en estos últimos 4 meses? Porque hace 2 años que Debido está en el Congreso y parece ser que en estos 4 meses nació ese poder que él tiene para perturbar la investigación. Yo en eso coincido, la justicia federal es eso que vos estás describiendo. Yo en eso coincido, por eso que a mí no me pidan ni por un segundo. Lo que hay que discutir es si nos ponemos del lado de que Debido tenga un privilegio que no tiene ningún ciudadano común o no. Esa es la discusión. Habría que hacer una ley para el futuro, para que no lo tenga nadie. Digo que hay un proyecto del Frente Renovador y que no lo tenga nadie. Pero ¿sabes cuál es el temor? Lo digo porque hay diputados, hay senadores. Imagínate que va alguien, tiene una denuncia, es amigo del juez Bonadío. Es lo que nos el juez pasa. Bonadío te la arma y te dice, pido el desafuero y la detención de Bregman. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero por corrupción a mí no me van a tirar. No, por cualquier hecho. No, cualquier hecho no es lo mismo. El problema es igualar, y te lo digo sinceramente, el problema es igualar, no es cualquier hecho. Si Debido, hoy, el pedido del juez era de detención, porque estuvo en Puente Porredón acompañando los movimientos de desocupados que reclamaban comida, ¿vos te parece que era esta discusión? No. Acá hay un hecho gravísimo de corrupción. Debido estuvo detrás de todo el entramado de la obra pública en los últimos años. ¿Qué pidió el Frente de Izquierda junto con el Cid Argumedo? Que no sea solo Debido, que se amplíe, por empezar, a Aranguren.
Sí, lo escuché. Porque, bueno, entonces... Y los discutamos- empresarios. Sí, pero el primero Aranguren, ¿eh? Yo digo ¿Por todos qué los Aranguren? Porque Aranguren era parte del negocio del gas licuado que se está Porque discutiendo. aquí esta causa, esos ¿cuál es? 600 ¿Cuál es la causa? Porque, Porque a ver, si no, no- clarifiquemos también, porque si no estamos hablando... Claro. ¿Cuál es la causa por la que hoy está? Bueno, la causa en la que más complicado está debido, Pero por la que paradójicamente, piden hoy la detención. La del gas licuado. la del gas licuado de Por petróleo. eso. La importación de gas licuado de petróleo en unos 600 barcos que llegaron a Argentina, son como unos termos gigantes que licúan el gas y lo llevan transoceánicamente hacia los lugares donde se usa. Ese gas es un gas muy caro, mucho más caro que el que se usa fluido, sacado de los pozos y transportado por gasoductos. Y ese gas es el gas que entre 2008 y 2015 Devido compró a precios exorbitantes y la justicia, con razón, tras una investigación entre otros de nuestro colega Nicolás Gandini, sospecha con sobrados fundamentos que Devido pagó sobreprecios. La debilidad procesal de esto es que no hay ninguno de los empresarios que fue intermediario de ese dinero y la verdad que la causa, así como se ve, con Devido solo, da la sensación de que Devido se pagó coimas sin que haya otra contraparte, y no fue así. La contraparte es la que recibió el sobreprecio y se la giró en todo caso a alguien en el medio. Para mí, Devido en esta causa, si está bien investigada, tiene que ir preso. Alejandro, Ahora, te sí, puedo sí, bueno, agregar eso algo. es otra Pero a cuestión de ver, abogado. pero un minuto, Eso pero- es una cuestión de ¿me abogado. parece? No, Ahora, espera. Completá la otra parte, a ver, Sí. la parte que decías vos. ¿Por qué lo de Aranguren? ¿Por qué nombran a Aranguren? Claro, porque Aranguren, como expresidente de Shell, participó de esas transacciones por el gas licuado. Es un gran jugador del gas licuado de petróleo internacional, Shell. Además, Aranguren, bueno, siguió teniendo acciones después, ya como ministro. Digamos, hay un montón de conflictos allí. Pero además hay muchos otros empresarios. Y además hay intermediarios. Está, entre otros, Roberto Dromi, el exministro de Obras Públicas menemista, que con su consultora fue contratado por grandes empresas internacionales que ya tenían experiencia en comprar y vender gas licuado a nivel internacional y sin embargo contrataron una consultora local que nunca había hecho eso, pero que sí tiene mucha experiencia en el derecho administrativo, Claro. como Roberto Dromi. Por eso Dromi, asesoró a Devido y al kirchnerismo durante todos estos años sin que nadie lo supiera. Pero un prácticamente. dato que hoy no se dijo y me llama la atención, ¿qué comisión presidía Devido? La de energía. Energía y combustible. ¿Y cómo llegó a presidirla? No se votó solo. Quiere decir que el resto de los partidos, Cambiemos, incluido lo votó ahí. Busquen el diario La Nación. ¿Qué dice Aranguren el día que Devido asume como presidente de la Comisión de Energía? Dice que es para festejar. ¡Qué alegría!, dice Aranguren. Es el momento de propiciar el diálogo. ¿No es raro que Aranguren festeje que un personaje como Devido, que está siendo investigado y demás, que las causas de corrupción, coincido con Darío, ya estaban, no es que aparecieron ahí, y Aranguren festeja? ¿Por qué eso no se habló en el recinto? yo ¿Por qué quiero eso lo decir algo tenemos que que me parece contar estamos nosotros? no es todo lo mismo. Es que sí es lo mismo, No, precisamente es lo mismo. pero no Aranguren coincido es la en qué contraparte punto. de No ese coincido en qué negociado. punto. Es obvio que la distribución de las comisiones tiene que ver con la cantidad de bancas que tenga cada espacio político. O sea que ahí, digamos, tantas bancas, y esto lo sabemos todos los que somos diputados, Miriam, vos también lo sabés. Sí. O sea, las presidencias de ¿Cómo las llegó ahí? comisiones le tocan tanto al Frente de Victoria por la cantidad de diputados que tengan, tanto a Cambiemos, tanto a Radicalismo. O sea, eso es una distribución por la cantidad de bancas. Y ¿Y eso por qué ocurre festejó así Aranguren? en todos los Qué parlamentos del casualidad, mundo. ¿y por qué Ahora, festejó que el Aranguren? Frente por la Victoria lo haya puesto Devido y el Frente de la Victoria lo haya sostenido, pero el Frente de Victoria. No, porque ustedes no lo tampoco, objetaron y porque no es Aranguren todo lo mismo, festejó. porque no es así. Cuando festeja Aranguren, yo No, digo, no, ¿por porque qué digamos, está si tan no- contento? No, pero a Ahora, ver, no digo así, Carla, a mí un me minuto. parece que- Me parece también que en base a lo que dice háganse Miriam, responsables, Carla, háganse responsables. en base a lo que dice Miriam, hace poco tiempo estuvieron juntos cuando el tema de las También. represas en el Senado. Pero estamos hablando, Estuvieron Gustavo. juntos Por eso, digamos, Devido y no, Aranguren, pero, ¿no? digamos, También. me parece una cosa importante aclarar.
que se votaron y se produjeron en el Congreso argentino estos 2 años fueron absolutamente negociados. Vos lo sabés, Miriam, porque no había ni siquiera posibilidad de sostener quórum. Así que, digamos, el punto es si el consenso con el que se van a construir las políticas fue extorsivo. Ese es otro problema, pero tenés que gobernar de algún modo. Por eso el desafío es decir, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. No siempre Cambiemos tuvo posibilidad de minimizar un veto extorsivo de los sectores de la oposición. Todos tenemos que construir instituciones distintas, pero no es cuestión, o sea, por eso a mí me parece muy bien la lógica del acuerdo. Esta lógica del acuerdo, digamos, en la construcción de, primero, organismos de control. Porque los organismos de control no es solo la justicia federal. Coincido, ¿qué hacen los jueces federales? Generamos esta sospecha. Claro que está bueno decir que la justicia no funciona. Lo que sí está bueno, funciona. lo que está no. Que se fue, hay dos cosas que los jueces federales aprendimos todos que hacen, está probado. Bueno, es lo que le advirtió hoy Stolbizer en la Cámara, ¿no? Stolbizer hoy en la Cámara se nos advirtió. Manejan el tiempo. Sabemos que hacen dos cosas. Manejan el tiempo de una causa. Porque esto no empezó hoy. Manejan, pero ¿por qué usted no se acordaron durante el kirchnerismo? No, usted no, no, bueno, pero la justicia no es la misma que tuvimos durante 14 años. Bonadío está de la servilleta, yo vengo pero no es que eran creíbles antes y ahora son descreídos. Entonces, son las mismas, asumamos que la justicia federal que tenemos, el Congreso eligió no controlarla, porque te voy a decir dos cosas. Hay dos cosas que todos padecemos y conocemos de la justicia federal. Primero, el manejo del tiempo. En otros países jamás dura eso. Se acota el proceso cuando hay delitos contra la administración pública. Y segundo, puede ser el manejo de las sentencias, los veredictos. ¿Saben qué? La Constitución nos da la herramienta juicios por jurados en la justicia federal, que todo el mundo lo vea, y entonces no se van a negociar los veredictos. ¿Pero por qué no pero lo tenemos? ¿Por qué hay eso no voluntad política de hacer. No, porque vos te dedicaste a ampliar la figura de flagrancia, que es la que se utilizó para entrar en el pullover. No, bueno, pero esa figura a la ley que la gendarmería la haya interpretado mal no quiere decir que la figura esté mal. La gendarmería no, Pablo Nochetti. No es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Ahora agarró la frase esa de los trolls de... No es todo lo mismo. Coincido discutir con frases de troll. Si querés discutimos en el caso de Maldonado, el actor de la gendarmería, y podemos discutir. Yo entiendo que venís de una campaña electoral donde tuviste que separarte. No se trata de ninguna campaña. Recordemos, mira, nosotros no especulamos. ¿Cuáles son las leyes penales? Sí. Pero escúchame, primero la izquierda no tiene el monopolio de la moral. Los demás podemos ser representantes y honestos, así que no. Nos prometieron que con la ley del arrepentido iban a solucionar la corrupción porque estaban esperando que José López contara de dónde venían los bolsos. Claro, donde dijo de dónde venía la plata de los bolsos, le pidieron por favor que no hable. No sé qué pasó. ¿Se acuerdan que votaron hasta una ley para José López? Una ley que tenía nombre y apellido. Basta de prometer que van a terminar con la corrupción. Hoy lo hubiesen llevado a Aranguren ahí a explicar y les creo algo. Hubiesen llevado a Aranguren hoy a explicar lo que explicó Berkovich y les creo algo. Como no llevaron a Aranguren y lo único que hicieron era agarrar la parte de una parte del mostrador y no la otra, no les creo que ustedes quieran terminar con la corrupción. Lo que mostró Nico Gandini, que es nuestro compañero, pero es el periodista que más sabe de energía del país, es que el sobreprecio tiene que haber tenido sí o sí una contraparte empresarial. Claro. La contraparte empresarial de Bonadío no consideró importante ni siquiera preguntarle a la contraparte empresarial. Ahora, ¿eso lo exculpa debido? En absoluto. No mezclemos. Lo que tiene que establecer Bonadío es si efectivamente fue como los denunciantes dijeron, que el sobreprecio fue de 7.000 millones de dólares, o si fue, como dicen las fuentes que citan los periodistas que están haciendo esta investigación, menos de la mitad. Lo más probable es que haya sido mucho menos que estos 7.000 millones de dólares. ¿Eso es poco? No, es un montón igual. Lo que pasa es que lo que muestra es la desprolijidad con la que se llevó adelante la causa. Esa desprolijidad probablemente haga que muchos diputados del oficialismo actual lo que terminen viendo es que debido lo suelten por lo mal que está hecha la causa. Bonadío está haciendo un favor hoy al oficialismo, dándole esta propaganda debido con la esposado y todo, pero a la postre quizás no haga justicia. Hay una cosa interesante que me parece importante. Ahora ahí también, el desafuero no es solamente por el desafuero, si bien obviamente se hace por esta causa o dos causas que están, eso no impide, y esto es la jurisprudencia de la Corte que surgió a partir del caso Balbín, que se vayan adjuntando otros casos más. O sea, debido no tiene un caso, tiene un montón de casos, y es un caso emblemático, no es lo mismo. Ahora, sí me parece con el tema de las tarifas y Aranguren. Nosotros de Devolución tenemos una visión absolutamente distinta. Martín lo explicó en campaña todo el tiempo con el tema de las tarifas, para evitar esta cosa de el aumento de quiénes son los proveedores, el aumento de los precios, etc. Ahora, los organismos de control no funcionan en la Argentina. La Auditoría General de la Nación está para, de alguna manera, compartir las tragedias. Bueno, tiene que evitar. Y
tenemos que ir la Bueno, verdad la que auditoría dicen que le aprobó. tenemos que La ir en una defensa línea, de Debido dice tenemos que la dar un auditoría debate aprobó. en serio, Eso un debate nos en lleva, serio, diputada, porque no está controlando bien, está ese controlando debate en poco y mal. serio, ese debate en serio nos lleva a un correligionario suyo. Lo publicó esto, no lo digo yo, quiero avisar porque puede darse en juicio. El colega Francisco Olivera, el sábado en La Nación, publicó que esta operación, muy polémica de Debido y tan sostenida a lo largo de los años, fue sistemáticamente supervisada por la Auditoría General de la Nación, lo cual complicaría a los auditores generales de la Nación, que eran radicales, algunos de los que hubo, Sí, pero además por la UBA. Y en la UBA, ¿quién Pero está? el Principal colegio de sostén auditores, político de Martín Lustó, que es Emiliano Jacobiti. Mira, No lo digo yo, lo dijo, con esto, lo te voy a dijo decir algo. Francisco Olivera en La Nación. Y lo que dijo es: Barata está prendiendo el ventilador buscando compañeros de celda para Debido. Te voy a decir una cosa, el Consejo, la Auditoría General no controla bien. Tenemos organismos de control peridimidos, controla poco y mal, porque los informes se negocian entre los auditores, todos lo sabemos. El Congreso no le da un plan anual de investigación, los diputados, los senadores no le dicen queremos que investiguen eso. Y lo que se investiga de la administración, que se investiga tarde, los informes siempre llegan tarde. ¿Y la UBA prestó la firma para algo polémico? Mira, ¿Para algo por lo menos polémico? Ese fue un tema que se saldó. No hay ningún caso, digamos, no hay ninguna investigación abierta. Así que me parece que no metamos en la todo lo declaración mismo de porque no es lo Roberto mismo. Barata, perdón, Gato, déjame No es aclarar, lo en la mismo. declaración de Roberto Barata, detenido la semana pasada, figura que la UBA, en persona de las autoridades que conduce Jacobiti políticamente, avaló cada una de estas operaciones. Y Barata sugiere investigarlos, que Debido no lo haga. Pero que se investigue, Bueno, a ver, Ojalá. justo que me lo nombrábamos, ahora seguimos. Sería ideal que se Está investigue. está Está bien, es lo que Nico, queremos. nuestro colega Nico Gandini en línea, ya que lo nombraba Berco, para que nos precise, a ver, Nico, sobre esto que comentaba Berco recién, ¿cómo fue, digamos, lo del gas licuado, la operación, y cuál fue la contraparte? ¿Qué empresarios también participaron de esto? ¿Cómo te va, Nico? Buenas noches. Gustavo, buenas noches, gracias por el llamado. A ver, concretamente por lo que se lo imputa a Julio Debido es por ser el ideólogo de una operatoria presuntamente irregular en la compra de gas natural licuado a través de barcos. Ahora, lo que dictamina el juez Claudio Bonadío es que se pagaron sobreprecios por 7.000 millones de dólares, 6.900 y pico de millones de dólares, redondeando son 7.000 millones de dólares, que representan el 40% del total de la factura que se pagó por el gas. La verdad que hoy en día fue un día de reuniones con gente de gobierno, con funcionarios de gobierno y demás, y la mayoría del arco, tanto opositor como oficialista, coincide con que ese número de 7.000 millones de dólares es un número disparatado, es un número discrecional que no tiene fundamentos o argumentos lógicos. A ver, ahora, tomemos por cierto ese número por un minuto. Lo que dice Bonadío es que Debido y Barata lideraron esa operatoria que defraudó o generó una administración fraudulenta para el Estado por esa plata, 7.000 millones de dólares, que es básicamente lo que vale YPF, que es la empresa más grande de la Argentina. Ahora bien, lo que no tiene el juez, Claudio Bonadío, fue inquietud para saber dónde fue esa plata. ¿Quién se la quedó? ¿Se la quedó un funcionario público? ¿Se la quedó un empresario privado? Y no indaga, en ese sentido, a ninguna de las empresas que proveyeron, es decir, que aportaron ese gas, que son empresas, fundamentalmente son 4 empresas, y te diría esas 4 son 2, una es la española Gas Natural Fenosa, que trabajaba a través de una subsidiaria que tradeaba, que comercializaba GNL, y la otra es Morgan Stanley, este grupo multinacional enorme que tiene participación en el negocio financiero y también en el de combustibles, que fueron las grandes beneficiarias o que las grandes compañías que proveyeron, los grandes proveedores de GNL. Nico. En ningún momento de la causa, ni el juez Claudio Bonadío, ni tampoco Luis Rodríguez, consideraron que era necesario indagar al sector privado, que era quien había cobrado esa plata. ¿Y Shell participó de eso? Disculpame, ¿no te escuché bien? ¿Shell participó? No, Shell en ese caso no. Durante la gestión anterior, por una decisión política, Shell no estaba invitada a aportar, a participar de las licitaciones de GNL. Nico. ¿Una decisión política? Sí. ¿Qué tal, Berco, acá? No como trader, no como parte, como Morgan Stanley y como esta otra que mencionabas, Gas Natural Fenosa, pero sí Shell es un actor de peso en el mercado del GNL mundial, ¿o no? No. Shell es uno de los tres jugadores más grandes del mercado de GNL. Por eso, entonces no podríamos suponer que parte de eso que le vendió Gas Fenosa al Estado argentino, a Enarsa, a través de esta consultora de los DROM y demás, fue extraído por Shell en algún otro lugar del mundo, sí.
Podría ser, o sea, Shell compra una compañía inglesa que se llama British Gas, Claro. y ahí su participación en el negocio GNL todavía es mayor. Y quien te Ahí dice está el el vínculo. mercado de combustible, A ver. A ver, esperame un minuto, Nico. No quiero interrumpir, No, pero precisamente el vínculo es esa empresa que él acaba de nombrar. Por ahí está el negocio. Cuando yo tuve la oportunidad de hacerle preguntas a Aranguren en el Congreso de la Nación, cuando vino una comisión, la pregunta que no me pudo responder es esa. Daba vueltas hasta que me termina diciendo que era parte de Shell. O sea que el negocio es presentar esta empresa, que no aparece directamente con el nombre de Shell, pero que es vinculada. yo lo que creo concretamente con el caso de Aranguren es que hay dos vectores. Uno es si Aranguren tuvo participación en que Shell participe del negocio GNL, solo en función de los elementos periodísticos que tengo, no lo creo. En el segundo caso, el segundo vector es la cuestión de la ética pública. Shell indudablemente ha ganado un montón de cargamento en GNL, es decir, está vendiendo GNL a la Argentina, porque es uno de los mayores traders del mundo. Lo que debería saldarse, y alguien debería expedirse sobre el tema, la Oficina Anticorrupción o quien sea, en términos especiales, es si está bien que el ministro de Energía, que es el expresidente de Shell Argentina, en términos del cumplimiento de la ley de ética pública, tenga alguna o haya tenido relación con esa empresa. Eso es lo que yo en ese sentido, pero te repito, no participaba Shell de las licitaciones que investiga el juez Claudio Bonadio, ni tampoco el uso de ellos. Gracias, Nico, un abrazo, Un abrazo grande. Bueno, y está también Pablo Carro esta noche, Pablo, diputado electo por la provincia de Córdoba, Unidad Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, varias cosas. Primero, me llama la atención que el kirchnerismo es el responsable de todo, ¿no? Usted es la tercera o cuarta vez que en este programa, viéndolo como televidente, cada vez que un político es cuestionado por una pregunta a un periodista, se le devuelve que es kirchnerista. Me parece a mí que eso habría que ser más respetuosos. Segundo, me parece que las causas de corrupción, en este caso que se paga, es un problema de dos caras. De un lado hay un funcionario y del otro lado hay un empresario que corrompe. Si no se busca al empresario que corrompe, seguimos con el problema porque los funcionarios pasan y los empresarios son siempre los mismos. Después, me parece a mí que en el caso del desafuero, yo lo digo, soy dirigente sindical. A mí no me gustaría cortar una calle un día, que me claven una causa y que me quieran echar del Congreso. Si para algo son los fueros, es justamente para proteger de operaciones judiciales como esta, que claramente es una operación mediática en el sentido de que se puede denunciar, imputar, procesar, tomar declaración, condenar y estar en el Congreso. Y si tiene condena, corresponde el desafuero. Me parece que no impedía que se averiguara, que prosiguiera la causa, más allá de que Debido tendrá su abogado y tendrá que hacer su defensa y podrá estar muy complicado. Y después me parece a mí que estamos con este tema y no hablamos de los tarifazos, no hablamos de las dificultades para llegar a fin de mes, de los precios, del endeudamiento, de la caída económica, que son los verdaderos problemas que tiene la gran mayoría de los argentinos. También es un problema la justicia. Sin ninguna duda. Eso es algo que además yo veo que... Incluso, pero yo veo los jueces federales, yo veo que todo el mundo, una exdiputada, ahora legisladora, legisladora electa, una diputada, centenares de diputados que pasan por acá, por este programa, se quejan de la justicia federal. No hay proyectos. Y lo planteamos siempre, que hay juicio por jurado y elección de los jueces. Es imposible. Una cosita breve. No creo yo que sea cierto lo que dice que la justicia actúa sobre el gobierno que pasó. Yo vengo de una provincia donde el apoderado del partido era Ricardo Jaime, y Ricardo Jaime está en Ezeiza, fue juzgado y condenado durante los gobiernos de Cristina. La ex ministra de Economía, Felisa Micheli, se le encontró guita en el despacho, no pudo explicar de dónde la sacó y fue condenada durante los gobiernos de Cristina. Ahora, a la vicepresidenta Michetti la roban, no puede explicar de dónde sacó la guita y esa causa se archiva. Odebrecht dice que pagó coimas, que le pagó coimas a Rivas, que es el jefe de los servicios de inteligencia, y esa causa se archiva. Claramente hay un problema en la justicia. Hay una doble vara. Hay una doble vara, está claro. Hay una doble vara que está claro. Vos dijiste que está más bajo en credibilidad la justicia hoy, ¿no? Sí, obvio. Más bajo. Y los pedidos de desafuero los va a mandar la justicia federal. Digo, tengan cuidado. Porque por cualquier hecho de corrupción, no hablamos del caso de cortar una calle, un hecho de corrupción mínimo, algún juez federal que quiere salir en los diarios, que quiere generar movimiento político, va y te pide el desafuero.
y es peligroso porque en realidad... Bueno, a ver, no nos olvidemos que a Milagro Sala la metieron en cana por estar en una plaza. Por eso le hemos defendido siempre, a pesar de tener también pueden ir presos por cortar una calle. También pueden ir presos en la Argentina de hoy por cortar una calle. También se puede ir preso en la Argentina de hoy por cortar una calle. Pero me parece una cosa importante. Perdón, por cortar una ruta hay un muerto, ¿no? Que bueno, para mí me parece una Maldonado. cosa, no es que solamente acá está, está en sospecha la justicia federal, está en sospecha la dirigencia política de la Argentina, y es una dirigencia política democrática, ese es el punto. Y yo no coincido con vos de que al kirchnerismo se les responsabiliza de todo. De hecho, hoy, como bien dijo Miriam, muchos de los colegas nuestros kirchneristas, al no bajar, también quieren penalizar, porque no bajar habilitó que se lograran los 2 tercios. Entonces, hablemos de lo que necesitamos cambiar. Y el cambio no tiene nombre propio, el cambio es necesidad de los argentinos, porque acá el punto es que la dirigencia política es la que elige los jueces. Entonces tenemos que hacer un acuerdo nacional, pero no solamente para tener gestiones de políticas públicas en el sentido de la macroeconomía, sino para poder construir instituciones que den credibilidad a la ciudadanía, porque la ciudadanía siente que las instituciones no las protegen. No se trata de héroes, ni de buenos ni malos, se trata de reglas. Tenemos que ir a esos acuerdos porque la democracia debe ser creíble en la Argentina. Así que no es solo los Ahora, jueces, también hay que hablar de una reforma judicial, Carla. Coincido Se totalmente, impone una reforma judicial en la Argentina. Coincido, porque si no, la corrupción es un negocio para pocos, para los que van a la televisión, es un espectáculo político, pero es una tragedia colectiva. Y eso es algo decir que no se le puede Porque no podemos decir que no ocurrió. Por supuesto que lo de Debido es emblemático, porque ocurrió con Debido y ocurrió en muchas provincias argentinas el tema del negocio con la obra pública. Digamos, ocurrió en Brasil, ha sido un modo de financiamiento ilícito de la política. Ocurre. Tenemos que terminar y la penalización es... Bueno, hay un acuerdo... A empezar a verlo, y ese es el mensaje político positivo del Congreso. Bueno, ojalá, pero que no sea solo Debido, que sean los que vos decís que el Congreso va a investigar, va a pedir que se investigue a Calcaterra, lo va a llevar a Aranguren para que dé explicaciones. ¿Vos te acordás hasta que estuvimos con la ley de blanqueo? ¿Te acordás del horario que terminó esa sesión? Pero ¿te acordás que la oposición nos levantamos y nos fuimos 5 o 6 de la mañana? Bueno, le pidamos a los senadores, cláusulas ustedes, le pidamos al Senado que apruebe y después lo terminan modificando por decreto. Claro, pero contemos acá cómo fue la sanción de esa ley. No estamos en el mismo lugar, Miriam. No coincido con vos que no estamos en el mismo lugar. La extinción de dominio fue una de los primeros acuerdos políticos durante el 2016. No estoy hablando de la ley de todavía blanqueo, está esperando la del extinción hermano de dominio en el presidencial Senado. estoy hablando. Entonces, Estoy hablando del hermano presidencial. No, pero no es solo la mano presidencial. Pero ustedes le dieron el blanqueo y nosotros se lo Pero escúchame avisamos, una cosa, Carla, le dijimos esto para que blanquee la familia del presidente. Esta cosa de generalizar no va. Acá la responsabilidad es de la dirigencia política colectiva y de la que tiene posibilidad de gestionar, obviamente. Porque si no Ahora, estamos también ahí, en el tema de la obra... El problema de Barini es fácil, Miriam. No, lo fácil es votar el con el punto es producir oficialismo, políticas públicas, estar en minoría. Pero digo, en el tema de la obra y pública... producir cambios importantes. En el tema de la obra pública, en el tema Odebrecht, ¿por qué no se habla más del tema Odebrecht? Por supuesto, yo creo que no. ¿Por qué no se habla más del tema Odebrecht? ¿Por qué no se habla más del tema Odebrecht? Hay 4 jueces federales que tienen una causa cada uno. Pero no se habla del tema Odebrecht. ¿Avanzó? No avanzó absolutamente. ¿Y por qué no avanza? Preguntarle a los jueces federales. Bueno, no, pero ¿no será porque hay algún apellido emblemático que está ligado al poder y que por eso no avanzan las causas? Recordemos el entusiasmo que tenía el ministro Garabano para poder enterarse. Claro, por eso, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con las comisiones que se iban a hacer Una cosa un poco con rara, Brasil? ¿no? Que el ministro viaja a traer la información que van a causar. Juntarse con fiscales. Y Estados Unidos... A juntarse con fiscales. Todo nos parecía raro desde lo procedimental, pero el resultado que debe haber obtenido no le debe haber gustado. Digo, más Odebrecht reconoció que puso plata en la mayoría de las campañas políticas argentinas. ¿Eso no se investiga? Bueno, pero por eso digo, ahí es importante que también la justicia en este momento dé respuestas a una sociedad y diga, ¿qué pasó con el caso de Odebrecht? Que tanto se publicitó, que el gobierno buscaba acuerdos y de un día para el otro no se habló más. Yo estoy de acuerdo con llamativo. eso. Lo que no coincido es que entonces, como son todos corruptos... hoy había que decir que Debido se quedaba. No estoy diciendo eso. Yo digo que la justicia tiene que actuar en una república. Porque tanto se habló de la república, tanto se ha hablado de la república. A ver, Cambiemos dijo que venía a devolverle república
a la Argentina. Y trajo jueces de la Corte Suprema por decreto, para empezar. Bueno, por eso, entonces, estamos devolviendo república. Digo, ¿es bueno lo que dice Carrió, que anticipa Carrió quiénes van a ser próximos presos? Parece que Carrió es la que le da órdenes a los jueces federales de qué es lo que tiene que hacer en la Argentina. No, por eso dije, la democracia no funciona con héroes, funciona con reglas. Y esto vale para la diputada Carrió y para cualquiera que se arrogue el monopolio, digamos, de la moral o la justicia. Las democracias funcionan con mucha más rutina, digamos, sin depender de los dirigentes. Y eso es lo que nos falta en la Argentina. No puede ser que la justicia funcione en función de la necesidad de la dirigencia política que ocupa el partido de gobierno. No es así. Por eso estamos en democracia con el 30% de pobreza. Eso es lo que los ciudadanos esperan, que la dirigencia política sea responsable para producir las instituciones que funcionen independientemente de los dirigentes. Y es el desafío que tiene no solamente el gobierno, la oposición. Es decir, la oposición que tiene posibilidad de gestionar el gobierno. Entonces yo creo que también esto cierra, digamos, un ciclo de desempeño de la democracia argentina donde tenemos que empezar a dar otros mensajes. Ahora miren, ¿por qué no avanza en el Congreso la posibilidad de reforma judicial? Porque las veces que se discutieron reformas, siempre se discuten reformas coyunturales, y yo fui muy crítica cuando el kirchnerismo presentó algunas de ellas. Ahí la Corte bochó todo también. La Corte bochó todo. No, la Corte no permite ni esa mínima reforma. Como que la Corte no quería tampoco que se reforme nada. No, obviamente, la Corte no quiere que se reforme nada, pero la Corte tiene muchos intereses materiales que defender, y algún día tendríamos que debatirlo. No digo abrir ahora ese debate, pero las cajas que maneja la Corte en la justicia hacen entender muchas medidas. Cuando uno conoce de dónde salen esas cajas millonarias, hace entender muchas medidas, porque algunas leyes avanzan, otras... Yo creo que de verdad, alguna vez, esto es una propuesta del Frente de Izquierda, hay que discutir la elección de los jueces y juicios por jurado. Yo creo que la mirada popular en hechos como la corrupción sería absolutamente esa fue la distinta. reforma que hizo el kirchnerismo y que después fue anulada por la Corte. No era juicio por jurado. El juicio por jurado está en la Constitución, o sea, está en la Constitución. Nosotros lo que le agregamos es la elección de los jueces, porque creemos que cualquier método va a ser más democrático que el método de la servilleta. Lo de Bonadío es algo inexplicable. Un tipo del riñón de Corach va pasando gobierno por gobierno, siempre se acomoda y queda ahí. Lo de Rodríguez, que les mencionaba, impugnado por todo el organismo de derechos humanos, lo aprobó el Senado, lo designó el gobierno, pasan sin problemas. Entonces, en algún momento discutamos qué medidas proponemos, pero tienen que ser medidas en serio, porque quien maneja el Consejo de la Magistratura maneja a los jueces. Entonces, cuando un juez no les gusta, hizo algo que no les gusta, lo aprietan en el Consejo. Lo vemos todos los días. Bueno, vos lo contás en tu programa habitualmente, ya contás quién va a ser el futuro apretado de la semana, ¿no? Ahora, vos fíjate que los dos delitos, las dos causas de debido, de acuerdo al Código Penal, tienen una pena que va de 2 a 6 años de prisión. Es fraude contra la administración pública. Absolutamente escarcelable para cualquier mortal. Es decir, cualquier persona procesada por ese tipo de delito está libre hasta tanto haya un juicio oral que determine si es culpable o inocente. Recién decía la diputada que el veredicto se puede manejar. Lo que pasa es que la gente no sabe que ni Bonadío, ni Ursun, ni Rodríguez, ni Rafecas son los que dictan las sentencias. Son jueces de un tribunal oral que son totalmente distintos, que no están al tanto de nada y que cuando les llega el expediente comienzan a ver de qué va la cosa. Y a veces está tan armada la instrucción muy mal que lo tienen que devolver, vos lo sabés muy bien, tienen que hacer instrucción suplementaria, porque me parece que el juego diabólico, mediático y político en este momento es jugar con la instrucción. Embargo, inhibiciones, no salir del país, procesamiento, prisión preventiva, y las causas van y vienen y nunca van a juicio oral. Nunca tenemos sentencia. Bueno, coincido que todo el tema de procedimental en Argentina es una carrera de obstáculos. Eso es seguramente, y es el manejo del tiempo. Pero no es solo eso. Con respecto a lo que decía Miriam, obvio que hay que reformar la justicia y el modo en que elegimos los jueces, pero no hay que hacer ningún invento. La democracia funciona en más de 50 países donde funcionan bien. O sea, los jueces no se eligen de forma, digamos, directa, porque, digamos, de eso se eligen los dirigentes. No somos iguales. Si no, realmente no hay división de poderes. Pero, digamos, no tenemos que inventar, no ocurre solo en la Argentina, pero sí el Consejo lo tenemos que... Porque los jueces están mal, porque el Consejo es un instrumento, es como el desafuero. El Consejo de la Magistratura es una instancia estrictamente política de desempeño. E inútil. Y a los jueces
Ya no Sí, funciona uno bien. gana Que no diga costoso que e inútil. No, Costoso bueno, sí, e bueno, si inútil. quieren hagamos, bueno, si quieren que Costoso e inútil, yo reconózcanlo. no confío en el diseño institucional Pero no de mucho de lo que funciona, plantean diputada. ustedes, pero no tenemos que Costoso e inventar. inútil. Hay cosas No que sirvió para funcionan nada bien. más que para Por las supuesto, componendas. mira, en muchos países funciona bien. Lo que pasa es que si lo se negocia. En la Argentina te guardan un juez para que no vaya a votar. Esa cosa de que la Argentina... No, pero la democracia no ocurre solo en Argentina. No hay que inventar lo que Después funciona de la bien. reforma 94. Seamos ¿Cuántos jueces responsables y fueron sencillos. echados por el Consejo de la Magistratura? Pero no echados, es el lugar donde se negocia. Es el lugar... Oye, Ollarvide... Usted, Bueno, pero se ni negocia Ollarvide. porque funciona mal. La causa de Se la negocia salud. porque funciona mal, por ejemplo. Porque es costoso y Bueno, inútil. pero digamos la demos un verdad. debate en serio, pero no Millones de estamos en el pesos mismo se gastan en lugar. ese lugar para negociar. Porque yo defiendo te guardan un juego un absolutamente la ratito, reforma te del guardan un juego un 94. ratito, votan y después No le dicen estamos en el mismo Igual, lugar. yo quiero decir algo, Escandaloso. Gastón, No vos lo estamos en decís el tu mismo programa. lugar. Es peligroso porque nosotros somos todos mortales, podemos ser alguna vez denunciados por algún delito, y los que meten preso a la gente son los jueces federales o los jueces de instrucción. Y el mensaje que viene de la justicia federal es que, guarda, mirá que nosotros estamos con la lapicera rápida para detener a cualquiera. Pero eso es lo que muy yo hablaba de peligroso, los pibes. Y los pibes que ocupan las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en serio, te digo, a mí hoy hasta me daba dolor cuando veía que algunos dicen, pero está procesado. Yo, y ahora se acuerdan todas las garantías procesales. Y esos pibes que no tiene quien los defienda, que los para la cana en una esquina, que se los llevan por lo que ellos llaman portación de cara. Bueno, 50% de la provincia de Buenos Aires. Antes con Scioli era con Vidal, Digo, es lo mismo. Lo que es pasa es que vos sabés que los delitos de No es guante lo mismo, blanco todo lo mismo. siempre gozaron de una protección. de una o sea, protección. Bueno, pero, Bueno, siempre no pero estamos- esos jueces, es verdad lo que vos decís, esos jueces son los que deciden nuestra vida todo el el bien tiempo. jurídico más preciado que es la libertad. A ver, no hay otro. No. Yo creo que, digamos, no es todo lo mismo. Hay jueces que, digamos, que son probos, hay jueces que no son probos. Además no Y hablan que- los jueces, No, ¿viste? no. ¿Viste Pero que lo no que hablan? está fallando en la Argentina, y esto es lo que me parece un punto importante que lo hemos dicho nosotros en campaña, es el tema del Estado que fracasó. Entonces, la dirigencia política, si queremos tener legitimidad democrática y queremos bienestar, porque la democracia no produce pobreza, produce bienestar, es que está apropiado por la dirigencia política. Y la dirigencia política son los jueces, son los diputados, son los funcionarios que, digamos, la administración pública no es Carla, los funcionarios, ¿en el Congreso son no los es los jueces que mandan a los diputados y pibes la pobres justicia a la no es de los cárcel sin jueces. Ustedes se van. No se trata de si estamos, se trata del desafío que la Carla, dirigencia política tiene que darle a la ciudadanía ¿en qué argentina. lugar- Eso es lo que espero y lo podemos hacer porque no somos ninguna excepción. Tenemos que aprender y ser responsables. Porque si no, siempre estamos echando la culpa al que pasa o al que viene. No es así. Hemos tenido un logro, es un logro importante en la Argentina, 33 años de democracia, no lo tuvimos en 163 años de historia. Entonces, hagamos que las cosas funcionen, porque no tenemos, digamos, no somos distintos. ¿En qué lugar de la agenda de Cambiemos está la reforma de la justicia? Mirá, O del- No preguntes porque tienen No, una y es no. terrible. No, La no, 2020, no. porque Sí, la porque vez ahora se abrió, la porque ahora se- no, porque ahora que se abrió, planearon en Estados porque Unidos. ahora se Es una abrió, agenda, combatir el es una terrorismo. se abrió como una una- agenda. se abrió el Te voy a decir escenario algo que es interesante. reformista, por Te voy a lo decir menos, lo que una planteó cosa el que es presidente. importante y que desde que inició Cambiemos, dentro del bloque, un grupo de diputados radicales, para mí fue, digamos, una posición siempre incisiva con respecto a la reforma de las instituciones. O fue una de las que objetó la designación de un auditor que era de mi partido, porque no teníamos que seguir con la misma Auditoría General de la Nación. También, o sea, yo tenía una visión y desde el espacio de un grupo de radicales tenemos una visión, digamos, de construcción de instituciones que no espera. Por supuesto que no tenías siempre, digamos, para poder producir un cambio necesitas el resto de las fuerzas. Por eso te digo, ahora el punto es que Cambiemos ya no es una minoría minoritaria, sino una minoría Pero si yo me guío- agrandada. si yo me guío Vamos a por ver si todo tiene lo- voluntad de construir las instituciones que todos esperamos, porque ahora empieza el desafío. Carla, si yo Ahora me no hay guío por excusa. todo lo que dicen... Y no hay desde el ma- excusa tampoco para el peronismo que quiere Pero reconvertirse, si yo me guío digamos, por, porque yo me guío ya por lo que sabemos dicen lo que desde el Frente ocurre. para la Victoria. ¿Queremos algo distinto? Sí. Bueno, hay que hacerlo. Si yo me guío por lo que dicen de Unidad Ciudadana, lo que dicen de Una País, de lo que dicen de Cambiemos, lo que dicen la izquierda, todos dicen que hay que reformar la justicia federal, entonces no entiendo por qué no hay voluntad política para hacerlo. Mira, yo te voy a decir No cuál lo es el entiendo. límite ahora. La credibilidad de la ciudadanía. Yo no creo la credibilidad de la ciudadanía. Pero Porque la credibilidad respondeme de lo la que te ciudadanía. pregunto, ¿por porque qué yo no hay te decía, voluntad política, digo, y para no, pero cambiar la el único justicia federal? límite real que entiende la dirigencia es la supervivencia. ¿Y querés que te diga, la Argentina, no, el Estado argentino no funciona? Porque lo que vimos con Maldonado, lo que vimos con Pomar y lo vimos con Nisman, la capacidad, no tiene capacidad estatal porque no hemos hecho un Estado
que produzca Lo de eficiencia en Maldonado la no es un gestión. problema de capacidad, ¿eh? Pero te quiero decir, la justicia... Hubo una capacidad de Pero encubrimiento por supuesto, escandalosa. mira, te pido una cosa, mira, no me corrijas porque tengo pensamiento propio y este tema también No lo he te estoy trabajado. Lo que corrigiendo, hablo es, de una última cosa te el estoy gobierno y contestando, otra pero cosa corrigiendo son no me interesa. las instituciones del Estado, justicia y fuerza de seguridad. Entonces, la dirigencia política en la Argentina tiene que tomarse en serio la construcción de un Estado que funcione. Y esto es lo que no está funcionando, si no, no tendríamos la pobreza que Bueno, tenemos. les agradezco. Enseguida, tras la pausa, nos vamos a meter en los aumentos que se vienen con Berco. Antes de pedirlo por el diputado Pablo Carro, ¿qué es lo que se viene? Porque usted ha estado en varias oportunidades del sector que usted viene, la han estado pasando también muy mal, ¿no? Bueno, reforma laboral, reforma previsional son las dos más delicadas, ¿no? Además de educación y salud y la impositiva. Impositiva ya ocurrió, digo, el impuesto a la ganancia lo pagábamos 1 millón de trabajadores, ahora lo pagamos 2. La quita de retenciones al maíz, a la soja, a la carne es reforma impositiva. Bajar el impuesto a los bienes personales del 1,5 al 0,25 es una reforma, ya está hecha. La reforma laboral es... Si la que tienen en mente es lo de Brasil, es tremendo, porque no solo se quita la jornada de 8 horas, sino que se puede contratar por un día, se puede hacer un acuerdo de fábrica por debajo del acuerdo nacional, se puede hacer un acuerdo personal por debajo del acuerdo, digamos, de donde se lo ve, es una forma de flexibilización. Y me parece que ahí el punto es que, porque yo averigué esto, fíjense, hablando con los trabajadores de la cuenca lechera, ATILRA es el sindicato. 1 litro de leche que pagamos en el supermercado 28 pesos, de mano de obra tiene 1,80 pesos. Bájale el sueldo a la mitad a los trabajadores y esa leche no se vuelve competitiva. Hacer una caja de velocidades en Volkswagen, los trabajadores no llegan al 3%. Me parece que no pasa por allí el tema de la reforma laboral. Bueno, acá alguien me acota, un fiscal que Macri me recuerda, dejó sin efecto la reforma que sacaba poder a los jueces federales, ¿no? Lo hizo por decreto. Sí, por decreto apenas asumió. Bueno, enseguida, tras la pausa, viene Alejandro Berkovich con las novedades y además te vamos a contar en realidad quién es el famoso testigo ¿Qué dijo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y va a estar con nosotros la abogada Liliana Alanis, que es de la querella, para seguir profundizando en el tema Santiago Maldonado. Y también Hugo Yasky. ¿Van a aceptar las reformas laborales que se vienen? Enseguida tras la pausa.